Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Saludos a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast de USFQ Law Working Papers. El día de hoy tenemos el gusto de contar con importantes ponentes. Ellos son Juan Francisco Guerrero y Emilio Suárez, socios de la firma Durini y Guerrero Abogados, quien el día de hoy discutirán con nosotros el siguiente tema. Ecuador, rumbo a una constituyente, retos, metas y factibilidad. Presentemos a nuestros ponentes. Juan Francisco lidera las áreas de control constitucional y garantías jurisdiccionales y de resolución de controversias de la firma. Es reconocido por su conocimiento integral del ordenamiento jurídico ecuatoriano y su capacidad de análisis frente a situaciones jurídicas complejas, lo que le ha permitido posicionarse como uno de los constitucionalistas y procesalistas más reconocidos del país. Juan Francisco complementa su ejercicio profesional con la docencia universitaria, que la desempeña desde hace más de 15 años impartiendo las cátedras de Derecho Procesal y Derecho Constitucional en las universidades más importantes del país. Emilio es gerente general de la firma. Su experiencia se concentra en el patrocinio a clientes locales y extranjeros en procesos de alta complejidad en materia constitucional, con especial énfasis en la proposición de garantías jurisdiccionales. En este ámbito, Emilio, además, forma parte del equipo especializado que brinda apoyo en la elaboración de peritajes en Derecho Constitucional y Derecho Procesal, en arbitrajes nacionales e internacionales. En el ámbito académico, Emilio es profesor de Derecho Constitucional y Procesos Constitucionales, tanto en pregrado como posgrado, en la Universidad San Francisco de Quito y en la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias, Juan Francisco y Emilio. Bienvenidos a este podcast. Empecemos. En nuestra vida republicana, el Ecuador ha tenido 20 constituciones hasta la presente fecha. ¿Qué factores consideran ustedes son los que nos conducen a una nueva Asamblea Constituyente para la redacción de la Constitución número 21? Muchísimas gracias por la invitación a participar en este podcast. Para mí es un gusto estar también en esta oportunidad junto a mi socio Juan Francisco, compartiendo básicamente las ideas que tenemos respecto a un tema tan delicado como es el poder constituyente y una Asamblea Constituyente. Como bien indicas, estaríamos parece que a puertas de la Constitución 21. Y claro, el tema de los motivos por los cuales el Ecuador podría eventualmente avanzar hacia una Constitución número 21 son variados, ¿no? Pero definitivamente creo que lo que más pesa son motivaciones políticas, es decir, yo creo que no hay claridad respecto de ninguno de los dos eventuales futuros presidentes del Ecuador, los dos candidatos que tenemos para la segunda vuelta, respecto a qué ellos quieren lograr con una constituyente. Hay un poco de ideas, pero recordemos que la Corte ha sido muy tajante en el sentido de establecer que las motivaciones para una constituyente no pueden agotarse en motivaciones que pueden ser o que pueden ser evacuadas a través de los otros mecanismos de modificación constitucional, como es la enmienda o la reforma parcial. De hecho, la Corte es interesante porque en un reciente dictamen que aglutina los requisitos para una constituyente que han venido siendo desarrollados a través de la jurisprudencia de la Corte indica que la constituyente puede tener motivaciones sociales, políticas, económicas o jurídicas. Es decir, todas estas motivaciones, pero evidentemente debe haber una fundamentación. No basta con decir la Constitución ya no vale, sino que más bien lo que necesitamos es una fundamentación, ideas claras de a dónde quieren llevar al país a través de una nueva Constitución. Perfecto. Juan Francisco, justo topando un poco el tema que nos menciona Emilio, establecer una constituyente es disruptivo. Es un cambio bastante abrupto en nuestro país. ¿Considera usted que una enmienda o una reforma parcial sería una solución para el tema político y jurídico que estamos atravesando en este momento? Gracias tu pregunta. Igualmente es un gusto compartir contigo, Valentina, Emilio, este espacio. A ver, la verdad es que yo no creo que la solución a los problemas que tenemos como sociedad estén en modificar la Constitución.
ni en enmendarla, ni en reformarla, ni en cambiarla, ¿sí? Yo creo que el por qué siempre en el Ecuador estamos debatiendo acerca de modificar la Constitución obedece en la forma y el origen que han tenido prácticamente todas las constituciones de nuestro país. Nosotros, lamentablemente, a lo largo de nuestra historia republicana hemos construido constituciones a propósito de coyunturas políticas, ideológicas e históricas muy específicas, lo cual nos ha llevado a que los textos constitucionales sean esencialmente textos dedicados al gobernante, al movimiento o a la circunstancia fáctica de turno. ¿Qué provoca aquello? Que cuando ese gobernante, cuando ese movimiento, cuando esa circunstancia fáctica cambie, tengamos la necesidad de modificar la Constitución. Y de ahí que estemos en menos de 200 años de vida republicana, hayamos tenido esencialmente 20 constituciones, lo cual, como yo siempre digo, implica que en el Ecuador una constitución tiene un promedio de vida inferior a 10 años, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista institucional. Entonces, frente a la pregunta de qué motiva el cambio de constitución, desde mi punto de vista la respuesta es bastante más sencilla y lógica, pero no razonable. ¿Y cuál es esa respuesta? Que la coyuntura del país, las circunstancias del país han variado en estos 17, 18 años y han variado significativamente en torno a quién nos gobierna, han variado significativamente en cuanto al entorno social que tenemos, han variado significativamente en cuanto a la composición política predominante en nuestro país y como aquello variado, prácticamente existe la necesidad de variar una constitución que aun cuando fue supuestamente elaborada con una perspectiva de largo plazo, se hablaba de los famosos 3 siglos, los 300 años, pues simplemente ha envejecido. Y es una constitución que se encuentra desfasada en este momento entre el texto y la realidad que rige. Y lamentablemente, mientras no cambie esa forma de construir la Constitución y no nos demos cuenta que la Constitución en definitiva en términos generales debe recoger un pacto social con aquellos acuerdos mínimos que deben existir dentro de una sociedad, vamos a seguir de proceso constituyente en proceso constituyente. Y desde ese punto de vista es muy probable que una eventual enmienda o una eventual modificación no sea suficiente para recoger todos esos cambios que se han producido por esta forma que desde mi punto de vista es inapropiada de cómo hemos elaborado la Constitución a lo largo de nuestra vida republicana. Excelente, realmente sí es un tema bastante disruptivo, pues estaríamos tratando de solventar muchos problemas jurídicos y económicos y políticos más que nada a través de una constituyente. Y ahora, planteándonos la posibilidad de que exista esta nueva constitución, Emilio, ¿qué cree usted que se plasmaría en esta nueva constitución? ¿Qué cambiaría sustancialmente comparando con la constitución que tenemos del 2008, que es la actual y vigente? A ver, como te digo, creo que eso sería importante entender cuáles son las motivaciones de los dos candidatos que actualmente anuncian un proceso constituyente. Yo, la verdad, soy muy reacio a los procesos constituyentes. La historia republicana, como decía Juan Francisco, nos ha enseñado que los procesos constituyentes no sirven más que para acomodar las situaciones jurídicas al poder de turno, al gobierno de turno, y no con una visión estatal o un pacto social, que es justamente lo que se busca a través de un proceso constituyente. Y por eso yo soy muy escéptico de que producto de un proceso constituyente, por más beneficioso o correcto que éste se lleve, que en el Ecuador, en la coyuntura política actual es muy complejo porque hay una polarización terrible del electorado ecuatoriano y estamos próximos a un proceso electoral que seguramente va a demostrar y va a profundizar esa separación o esa división entre la ciudadanía. Y es que los procesos constituyentes nos han enseñado, como bien decía Juan Francisco, insisto, que es acomodar la realidad jurídica a la situación política coyuntural. Entonces, insisto, para mí un proceso constituyente, además, como bien indicabas, es un proceso disruptivo. Y es un proceso disruptivo tanto en materia jurídica, porque implica una paralización y una ruptura del ordenamiento jurídico. Es decir, todo el ordenamiento jurídico se pone en tela de duda a propósito de un proceso constituyente. Más aún, creo que lo vamos a hablar después, de un proceso constituyente de plenos poderes, como se lo ha hecho en algunas ocasiones en el caso ecuatoriano.
Y además es un proceso de mucha inseguridad jurídica, es un proceso en el cual, por ejemplo, los inversionistas, el mismo sector productivo local, etcétera, puede causar un problema de inseguridad jurídica porque tú no sabes si las normas actuales, inclusive lo que ha pasado en ocasiones anteriores, si muchas veces los contratos que tú tienes suscritos con el Estado o los contratos entre particulares van a encontrarse vigentes o por esta ruptura del ordenamiento jurídico o pausa en el ordenamiento jurídico hasta que haya la nueva constitución, qué reglas mismas van a imperar en la realidad ecuatoriana. Entonces, insisto, yo soy muy escéptico y no me gusta el proceso constituyente y peor aún en la situación política actual. Yo creo que los problemas del Ecuador no tienen que ver con la Constitución, sino más es un tema de voluntad política y otros tipos de inconvenientes que no tienen mucho origen en el texto constitucional. Y claro, ¿qué se podría cambiar? Hay algunos temas que se podrían cambiar de la Constitución actual. A mí no me gusta la Constitución que tenemos actualmente, pero es finalmente el marco regulatorio que está vigente y tenemos que acatarla y probablemente ir haciendo modificaciones. Algo que es importante, se han hecho varias modificaciones del texto constitucional actual e igual no nos gusta el texto constitucional y queremos cambiarlo completamente. Yo insisto en algo, los candidatos deben ser responsables de decirnos qué es lo que quieren cambiar, por qué no les gusta la Constitución actual y qué es lo que buscan cambiar para justamente la ciudadanía formarse un criterio y establecer un camino claro de si se quiere o no continuar con esa vía. El simplemente decir no me gusta la Constitución porque la hizo el gobierno de Rafael Correa o en el contexto del gobierno de Rafael Correa no es una motivación suficiente. Y como lo indiqué hace un momento, los cambios deben ser tan profundos que ameriten un proceso constituyente y no simplemente una reforma o una enmienda a la Constitución. ¿Qué se puede cambiar de la Constitución? Muchísimas cosas. Darle una mayor relevancia al sector privado, establecer líneas más claras de seguridad jurídica, incentivos para el trabajo privado. Para mí una limitante es el tema del arbitraje internacional, el mismo concepto del Estado tan proteccionista que nos rige actualmente, que es un tema irreal, ¿no? Tú lees la Constitución y como siempre digo en clases, tú te teletransportas a Suiza o a algún país del primer mundo, pero la realidad económica del Ecuador no te permite solventar todas las exigencias de la Constitución. Y eso es justamente lo que Juan Francisco decía del desfase constitucional, porque básicamente es imposible que un Estado con las cuentas fiscales que cuenta el Estado ecuatoriano actualmente, logre cumplir con todas las obligaciones que están establecidas en la Constitución. Entonces hay muchísimas cosas por modificar. Eventualmente un proceso constituyente desde el punto de vista jurídico y económico puede ser interesante. El problema es siempre este entorno político que podría manchar ese proceso. Y si me permites complementar algo de lo que decía Emilio, Valentina, yo creo que uno de los problemas que estamos viviendo ahorita, no sé, Emilio, ¿tú qué opinas? Es que los candidatos lo ven a la constituyente y lo proponen a la constituyente casi como un fin en sí mismo. O sea, es decir, tú escuchas muchas veces a González, escuchas muchas veces a Novoa y dice, vamos a convocar a la constituyente. Y desde mi punto de vista, pierden la perspectiva de que la constituyente en todo caso debe ser un medio para conseguir algo. Yo, más allá de anunciar como candidato la convocatoria o no a una asamblea constituyente, creo que lo que deberíamos demandar como ciudadanos, como sociedades, que nos digan para qué aquello, ¿no es cierto? O sea, es decir, ¿qué es lo que ellos buscan transformar? ¿Qué son aquellas estructura estatal? ¿Cuáles esas piedras angulares sobre las cuales se edifica el Estado ecuatoriano que ellos necesitan modificar? Porque simplemente el anuncio de la constituyente y anunciarlo como que fuera un fin en sí mismo, casi como un parte de un plan de gobierno, ¿no es cierto? Nos parece, o a mí, desde mi punto de vista, no nos permite entender todo lo que implica. Y es muy difícil optar por una alternativa electoral que dice, voy a convocar a una constituyente, que además no solo eran estos dos candidatos, muchos de los otros candidatos que en primera se hablaba vuelta, hasta de una consulta popular para volver a la Constitución del 98, ¿no? Exactamente, o sea, ahí te das cuenta, el punto es, bueno, ¿para qué una constituyente? Y a mí, todo lo que decía Emilio, de esta incertidumbre a nivel de inversión, de esta incertidumbre a nivel de seguridad jurídica, yo creo que también obedece a eso, a que no hay un discurso claro de ¿por qué una constituyente? ¿Qué necesitamos modificar en la Constitución que es tan sustancial que es mejor desecharla y tomar un texto nuevo? Yo, por ejemplo, eso no he escuchado de estas candidaturas. Y perdóname la interrupción, pero el tema es que justamente este discurso que
no solo de los candidatos, sino de toda la clase política, de que la Constitución es la culpable, ya empieza a permear en la ciudadanía. O sea, en mi entorno cercano, a veces incluso familiar, me llegan a decir, es que el problema del Ecuador es la Constitución. Y tú le dices, ¿y qué tiene la Constitución? No sé, es que defiende a los delincuentes. ¿En qué parte la Constitución defiende a los delincuentes? Claro. O es una Constitución de Correa. O es una Constitución de Correa y es una Constitución de socialista. Bueno, ¿y en qué parte de la Constitución te encuentras de eso, ¿no? Entonces, claro, el problema es que ya empieza a generarse un discurso en la ciudadanía de una insatisfacción con la Constitución y eventualmente eso puede llevar a un desfase más profundo del texto constitucional y una incluso desobediencia del texto constitucional, algo que también hemos vivido en el tiempo reciente, ¿no? Entonces, empieza ya a relativizarse el texto. Y eso genera muchos problemas. Y de la mano con lo que estamos comentando, también creo que hay que regresar a ver la experiencia latinoamericana última de los procesos constituyentes, del fallido proceso constituyente chileno, que por ejemplo llevó a que la ciudadanía se oponga a la ruta que querían llevar al país a través de una nueva constitución. Y eso puede ser un ejemplo de lo que eventualmente podría pasar en el Ecuador, si es que se llega a instalar un proceso constituyente. Yo no sé, y para mí sería un error político, yo no soy estratega político, ni mucho menos, pero desde mi corta experiencia en esta materia, para mí sería un error político de cualquiera de los dos candidatos en la polarización que existe actualmente convocar a una constituyente, porque no va a ser una constituyente como la del 2006 que tuvo una mayoría apabullante del gobierno de turno y que dominó el proceso constituyente y que pese a eso pocos años después decían que hubo infiltrados y que el proceso constituyente fracasó y demás. Imagínate con la polarización que existe actualmente. Tal vez tu contrincante gane el proceso constituyente y no tiene la misma línea del gobierno. O sea, yo creo que sería, y me permito calificar de esa forma, hasta un suicidio político el convocar un proceso constituyente con la polarización que existe actualmente en el Ecuador. Correcto. Creo que esto se ha convertido en un tema muy político. Más allá que, como ustedes lo mencionaban, crear una nueva constitución porque queremos solventar algo. Realmente ninguno de los candidatos en este caso ha planteado que la constitución tiene errores por tal razón o X razón. Realmente simplemente se menciona a la ligera de que es el problema y está ocasionando un poco de caos en nuestra ciudadanía. Ahora, yendo un poco al proceso, adelantándonos a ese tema, ¿qué rol juega la Corte Constitucional, si Juan Francisco nos podría ayudar en esta pregunta, en el proceso de convocatoria y funcionamiento de esta Asamblea Constituyente? A ver, yo hoy tengo una respuesta que seguramente puede generar algo de polémica. Yo voy a decir depende. A ver, ¿y por qué digo depende? Cuando uno estudia poder constituyente y yo recuerdo que a mí en el pregrado una de las clases que a mí siempre más me impactó fue las clases de Derecho Constitucional cuando abordábamos el tema del poder constituyente. ¿Por qué? Porque cuando nos explicaba el profesor de Derecho Constitucional el tema del poder constituyente originario y derivado, a mí siempre me impactó algo que él decía que el poder constituyente originario es un poder fáctico, es un poder de hecho, no de derecho. Y claro, y yo me acuerdo que eso de estudiante a mí me rompía muchos esquemas, porque claro, venía estudiando, eran los semestres iniciales, pero yo recuerdo con claridad que nos hablaban de la diferencia entre derecho público y derecho privado, y dentro del derecho público nos hablaban del principio de legalidad y constitucionalidad, y nos decían que las instituciones y los funcionarios públicos solamente pueden hacer aquello que les faculte expresamente la Constitución y la ley, y que el origen de las facultades y potestades públicas está en la norma. Y de repente nos enfrentamos frente al poder constituyente que te permite crear una constitución o modificarla, y el profesor te dice, pero esto es un poder fáctico, es jurídicamente ilimitado, no está regulado en una norma, ¿cierto? Entonces, claro, cuando uno profundizaba un poco el estudio entendía por qué es aquello, porque finalmente el poder constituyente implica, en definitiva, un pacto social. Entonces, ese pacto social no podría estar condicionado en otra norma, es decir, no podría una norma, inclusive de una jerarquía inferior, regular cómo se va a crear la Constitución. De hecho, ni siquiera la Constitución precedente tendría por qué regular cómo se va a crear la Constitución siguiente. Pero hubo una respuesta, o hay una respuesta doctrinaria a esto, que es del famoso poder preconstituyente, que en la región, por ejemplo, en Paraguay tenía una regulación, ¿cierto? ¿Y qué es este poder preconstituyente? En términos muy simples es que la Constitución precedente regula cómo se puede crear una nueva Constitución.
Y nosotros, por primera vez en nuestra historia republicana, tenemos la regulación de este poder preconstituyente en el artículo 444 de la Constitución. El famoso botón de autodestrucción que yo le digo. Exactamente, ¿no es cierto? Es decir, nosotros en la Constitución del 2008 dijimos, si es que quiero cambiar de Constitución, si quiero, me encanta esta definición, Emilio, de autodestrucción, aplasta el 444. Correcto. Pero bien tema. ¿El 444 regula el poder constituyente? Y la respuesta es no, porque el poder constituyente originario no está sujeto a ningún tipo de regulación explícita. ¿Qué regula? ¿Cómo convocar? Y digamos que la alternativa que tienen los candidatos, y conversamos de algo con Emilio preparando este podcast, y decíamos es, ¿someterse al 444 o no someterse al 444? ¿No? Supongamos, vamos al escenario de que se sometan al 444. ¿Ya? El 444, a mí no me gusta esa disposición porque implica al menos 3 procesos electorales y desde mi punto de vista son 4. Quienes nos escuchan dirán, ¿por qué el Juan Francisco habla de 4 procesos electorales? Porque si uno lee el 444, tú necesitas un primer proceso electoral para convocar a Asamblea Constituyente. Luego necesitas un segundo proceso electoral para elegir a los representantes que van a ir a esa asamblea. Luego necesitas un tercer proceso electoral para aprobar o no el borrador de constitución elaborado por la asamblea. Y eventualmente haber un cuarto proceso electoral porque como la constitución probablemente va a establecer nuevas dignidades de elección popular o suprimir o ampliar periodos o reducirlos o declarar terminación anticipada de periodos, pues necesitas el cuarto proceso electoral para designar a las nuevas autoridades. Entonces, yo personalmente me parece aterrorizante ese escenario porque quiere decir que en caso de que prospere esta idea, eventualmente podríamos enfrentar en los próximos 12, 18 meses, no sé, Emilio, cuál sea tu cálculo, 4 procesos electorales adicionales a los ya frecuentes procesos electorales que tenemos. Bueno, ¿qué papel tiene la Corte Constitucional en esto? Si aplicamos el 444, la Corte Constitucional debe emitir un dictamen previo en todas estas consultas populares, sobre todo en la de queremos o no una asamblea constituyente. Tiene que emitir un dictamen previo, pero yo personalmente creo que en ese dictamen está muy acotado las posibilidades que tiene la Corte, porque finalmente, como es para convocar a una nueva constitución, desde mi punto de vista lo que la Corte va a tener que verificar es que se cumpla la iniciativa del 444. Y ahí de hecho, Juan Francisco, y a quienes nos escuchan, yo les invito a que revisen justamente el dictamen 224 RC/24 que contiene, como lo decía en un inicio, un compendio de las regulaciones jurisprudenciales que la Corte ha venido estableciendo para un proceso constituyente. Es muy complejo llegar a un proceso constituyente. De hecho, la misma Corte hace un recuento hasta la fecha de emisión de este dictamen que se han presentado 9 iniciativas de constituyente, todas rechazadas por la Corte por distintos motivos. Curiosamente, 4 de esas 9 son presentadas por un ciudadano. Y también ahondando en la curiosidad, todas han sido presentadas por ciudadanos. Ahora esta vez, seguramente, de acuerdo a los planteamientos de los candidatos, va a ser presentada por el presidente de la República, lo cual tiene un peso específico diferente. Y en este dictamen la Corte establece 3 documentos que se deben acompañar a la solicitud de constituyente, de asamblea constituyente, que tú presentas ante la Corte. Primero, el por qué, la justificación del por qué quieres una constituyente, lo que ya decíamos, por situaciones que jurídicas, pueden ser muy amplias esas justificaciones. Jurídicas, económicas, e incluso la propia Corte dice que el escrutinio que la Corte va a hacer es de baja intensidad. La Corte únicamente debe verificar que hayan motivaciones suficientes y que, insisto, esas motivaciones no se agoten con temas que pueden ser abarcados a través de una reforma o una enmienda. O sea, debe ser algo realmente profundo en el sistema de organización del país para que se convoque una constituyente. Los segundos son los considerandos de la pregunta. Y el tercero es el estatuto electoral. Y ahí es curioso porque la Corte, además de regularte o exigir que se establezca la regulación de cuántos candidatos vas a exigir, cómo van a ser estas candidaturas, requisitos, incluso te dice circunscripciones territoriales, o sea, nada de la normativa electoral actual va a regir ese proceso, todo debe ser absolutamente nuevo. Y también la Corte te establece como un requisito el que pongas las reglas del juego de la constituyente.
cómo va a funcionar, qué tiempo va a durar, cuál es el quórum de aprobación de la Constitución. Y claro, ahí es lo que tú decías, eso se podrá modificar luego a través del mismo proceso constituyente. Exacto, entonces ahí viene una duda que queda sobre la mesa, ya que va a ser un proceso, como bien decía Juan Francisco, fáctico, pero la Corte te establece todas estas limitaciones que sin lugar a dudas son complejas de atravesar, ¿no? Y algo que es interesante de lo que tú dices, Emilio, es que efectivamente los procesos, los intentos de constituyente han provenido de la ciudadanía, pero claro, ahí hay un obstáculo que desde mi punto de vista es casi insalvable, que finalmente me parece que se requiere el 12% de las personas que están en el padrón electoral. Si tenemos un padrón electoral de aproximadamente 13 millones de números grandes, estás hablando de prácticamente 1,5 millones de firmas, lo cual es poco probable que ocurra. Pero el tema es que los otros que están habilitados para convocar es el presidente o el presidente de la República, que necesitan una firma en un decreto. Pero más allá de eso, hay un tema que creo que la gente no lo tiene claro, es ¿qué pasa si la Corte no da el dictamen favorable? ¿No es cierto? Claro. Es decir, ¿eso impide que eventualmente se lleve a cabo un proceso constituyente? Ahí dependerá del Consejo Electoral de la época, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Recordemos cómo se convocó a la Asamblea Constituyente de Montecristi. Es prácticamente una asamblea fáctica, convocada con militarización del entonces Congreso Nacional. Y remoción de Correcto, los sí. congresistas con el tema del Congreso de los Manteles, ¿no? Sí. Por supuesto, en ese entonces no era Consejo Nacional Electoral, sino el Tribunal Supremo Electoral, destituyendo a la gran mayoría de los diputados del entonces Congreso Nacional. Entonces, desde mi punto de vista, más allá de los dictámenes de la Corte, y sabemos la rigurosidad que tiene la Corte en el desarrollo de sus dictámenes, yo finalmente creo que el momento en el cual el presidente o la presidenta de la República presente, yo creo que sus posibilidades de acción va a estar bastante acotada, o sea, muy, muy acotada, y que la Corte Constitucional algo podrá decir, tal vez alguna observación respecto al estatuto. Ya sabemos que además la Corte a veces tiene unas actuaciones peculiares y tal vez hasta modifica un poco el estatuto o alguna cosa por el estilo. Pero desde mi punto de vista, las atribuciones de la Corte van a estar sumamente acotadas si es que llega a haber un pedido de convocatoria de Asamblea Constituyente del presidente de la República. Algo que quizás la Corte sí debería hacer énfasis y ahí debería profundizar justamente el control. Como dices, en ese contexto será muy difícil que la Corte limite una iniciativa presidencial, pero es un tema de la famosa Asamblea Constituyente de plenos poderes. Al menos el establecer la palabra o la frase plenos poderes en la pregunta que se va a realizar a la ciudadanía, más allá de que es un tema fáctico y de que por último así no lo diga la pregunta la constituyente, luego se podrá autoproclamar como una asamblea de plenos poderes y todo lo demás, pero al menos eso intentar controlar, porque algo que así a mí sí me genera una distorsión es que la constituyente dicte mandatos, dicte leyes, cese autoridades, Designe también, pues. designe Claro. autoridades, casi meta preso a la gente. O sea, esas cosas me parece ya que rebasan cualquier noción básica del poder constituyente. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que si uno revisa el 444 y revisa cómo fue el proceso constituyente de Montecristi en el año 2008, yo siempre he sostenido que ni siquiera era una asamblea constituyente. Y la del 444 tampoco es asamblea constituyente. ¿Y por qué es esto? Porque, a ver, ¿qué es poder constituyente? ¿No es cierto? En términos muy generales, es la facultad de crear o modificar la Constitución, ¿no es cierto? Eso es poder constituyente. Y la pregunta es, ¿la Asamblea de Montecristi o una potencial asamblea convocada a partir del 444 tiene la capacidad de modificar una coma de la Constitución? Y la respuesta es no. Ustedes dirán, ¿y por qué dices eso, Juan Francisco? Porque tanto en la Asamblea de Montecristi como en el 444, la última palabra siempre, y eso históricamente no ha ocurrido siempre, la última palabra la tiene la ciudadanía a través de un referéndum. Entonces, ¿qué ocurría si en el año, la Asamblea se instaló en el 2007-2008, ¿no es cierto?, en Montecristi? Una vez que concluyó de elaborar el borrador, porque para mí es un borrador de constitución, nos convocaron a una consulta popular y hubo un referéndum. ¿Qué pasaba si la ciudadanía decíamos que no? ¿Qué se modificaba de la codificación constitucional del 98? Ni una coma. Claro. Entonces tú tienes una asamblea constituyente, entre comillas, de plenos poderes o autoproclamada de plenos poderes, que no ejerce poder constituyente, porque tal cual como está el diseño del 444 y que ocurrió en el año 2007-2008, la Asamblea Constituyente no tiene la capacidad por sí misma de modificar ni una coma de la actual Constitución, porque en última Elabora un palabra, borrador.
Exacto, yo digo, es una comisión redactora costosísima, ¿ya? Porque en otros países lo que hacen contratan comisiones redactoras o designan a expertos y expertas para que elaboren un borrador de constitución. El problema es que aquí vamos a tener una comisión redactora costosísima, seguramente que va a provocar una conmoción política muy importante, y algo que tú decías, Emilio, y yo creo que tienes toda la razón. Gane quien gane en las próximas elecciones, las encuestas y sobre todo los resultados de la primera vuelta nos evidencian que vamos a estar en una sociedad absolutamente polarizada. Al día siguiente, gane quien gane, vamos a tener el 50% del país que no va a estar de acuerdo con la posición Correcto. que ha ganado. El poder te desgasta. Eso es una evidencia. Creo que probablemente Guillermo Lasso fue una de las evidencias más claras de cómo el ejercicio del poder lo fue desgastando en un periodo muy corto de tiempo. Pero si tú ya empiezas con un capital político limitado, 50%, ¿y cuánto puede durar un proceso constituyente? 8 meses. Un año 10 debería, meses. sí, pero... Ponle que logran en un tiempo récord, ¿no es cierto? Al más puro estilo de Correa. ¿Te acuerdas? Claro, Que 9 meses. Removió a su presidente porque decía, ok, supongamos que se toma 8 meses. ¿Qué pasa si durante esos 8 meses hay un desgaste significativo por parte del proponente de la consulta? Llámese González o llámese Noboa. Podría ocurrir que durante 8 meses instalemos una asamblea constituyente, entre comillas, de plenos poderes, ¿no es cierto? Que no sé cuántos integrantes tendrá, pero supongo que al menos van a querer emular los 150 de la Asamblea Nacional, con todos los costos que eso representa. Y luego de todo eso, se pone a consideración de la ciudadanía el borrador de la Constitución, y la gente, como en los referéndums, no votas por la propuesta, sino por el proponente, dice no. Chile, el ejemplo Chile dice no. Resulta que has invertido un montón de dinero, has llevado un montón de cabo de procesos electorales y al final no cambias nada en la Constitución. Entonces, ahí viene lo que tú dices, Emilio. En esas circunstancias, sí, y me parece absolutamente inteligente tu observación. Ojalá la Corte Constitucional al menos le deje claro que una asamblea constituyente, por más poder constituyente originario, no es nominadora de autoridades públicas, no es órgano electoral. Recuerden que nuestra asamblea constituyente da indultos, amnistías, emite actos administrativos respecto de la banca cerrada, se pronuncia sobre concesiones mineras. Entonces, ojalá al menos eso lo acote la Corte Constitucional. Sí, realmente muy interesante, y yendo un poco más al tema que mencionamos del artículo 444, ¿se podría decir que esta nueva constituyente es de derecho? Porque hay una norma que establece cómo sería una constituyente, pero aquí va la interrogante, ¿es de derecho o es de hecho? ¿Ustedes consideran que sería de derecho la nueva constituyente? Yo creo que todo va a depender del contexto en el cual se proponga y de cuál sea la posición de la Corte. Y sobre todo, yo creo que lo más importante va a ser cuál sea la posición del Consejo Nacional Electoral. Porque ¿qué pasa si la Corte le dice que no a la propuesta de cualquiera de los candidatos que llegue a ser presidente de la República? Todo va a depender de si el Consejo Electoral tiene la voluntad de convocar a una consulta popular para efectos de convocar a un proceso constituyente, como pasó en el proceso constituyente del año 2007. De eso va a depender todo, y esa va a ser la diferencia entre seguir un proceso constituyente de derecho a través de las reglas o del botón de autodestrucción del 444, o de simplemente hacer tabla rasa de eso y, en base a situaciones fácticas, a situaciones políticas, convocar a un proceso constituyente a la ciudadanía para que se pronuncie a favor de un proceso constituyente, rebasando de cualquier forma los pronunciamientos de la Corte y de los organismos instituidos en ese momento. Yo creo que de eso va a depender, y sobre todo la coyuntura política de ese momento. Y en el caso de que sea de hecho, Juan Francisco, ¿usted cree que la Corte Constitucional puede frenar dicha constituyente? En mi opinión, no. Mira, el poder constituyente se dice es el poder de los poderes. De hecho, todo el resto de poderes, incluido la Corte Constitucional, se denominan poderes constituidos. ¿Por qué? Porque emanan del poder constituyente. ¿Puede un poder constituido limitar lo que hace el poder constituyente? En principio la respuesta es no. Yo por eso volvía con esa introducción. El poder constituyente originario, que parece que es el que se está planteando, un poder constituyente originario de simple organización, no tiene limitaciones jurídicas, es ilimitado jurídicamente. Si es ilimitado jurídicamente, la Corte Constitucional, ¿en base a qué puede hacer un control del ejercicio de dicho poder? Es casi una contradicción
lógica esencial, ¿no es cierto? Es decir, si yo ejerzo poder constituyente, yo soy quien instituye a todos los poderes constituidos, incluido la Corte Constitucional. Este poder constituyente no es jurídicamente ilimitado. Puedo estar sometido a un poder constituido que me ejerza un control en base a una norma preestablecida. Pero ahí la pregunta es, una vez constituido el poder constituyente, perdón si resulta un trabalenguas, pero una vez constituido estoy de acuerdo. O sea, la Corte no podría eventualmente limitar, y yo creo que ahí la Corte pasa a un segundo plano, ¿no? Pero la posibilidad de convocar al poder constituyente, claro, ahí es donde a mí me entra la contradicción. O sea, debería ser una situación extraordinaria en la cual, como les encanta a los políticos en este país, convocar al soberano y que el soberano se pronuncie, siempre ese discurso tan nacionalista de la soberanía y demás. Claro, ahí entras ya en un discurso político y ya no estás en la cancha jurídica, que es donde la Corte tiene finalmente la última palabra. Y Emilio, y tú decías algo muy cierto. Yo creo que va a depender mucho de cuál es la coyuntura que ocurre en ese momento, porque imaginemos un escenario apocalíptico, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? El presidente de la República va a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional, por cualquier razón, le emite un dictamen negativo, ¿no es cierto? El presidente de la República regresa a ver, va al Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral dice, vamos adelante, ¿no es cierto? Entonces ahí la Corte Constitucional, que puede activar una fase de seguimiento para destituirle a los miembros del Consejo Nacional Electoral por no cumplir su dictamen. Va a ser la réplica del 2006. O el Consejo Nacional Electoral reivindica su calidad de máxima autoridad. Y destituye a los jueces de la Corte. Destituye a los jueces de la Corte. O sea, finalmente va a terminar siendo un problema político, fáctico, que de una u otra forma responde a realidad lo que implica el ejercicio del poder constituyente. Entonces, es muy difícil poder prever porque va a depender de los equilibrios políticos del momento. Y ojalá no ocurra, como ocurrió en el año 2007, que finalmente quien dirimió eran prácticamente las Fuerzas Armadas, pues cuando militarizaron el Congreso Nacional. O sea, yo creo que eso ya sería un escenario inclusive antidemocrático, ¿no es cierto? Pero en principio, por eso es que digo, y a mí personalmente me parece que la Corte Constitucional, si se llega a activar esto, va a tener que tener un papel, o debería tener un papel bastante acotado, ¿ya? Porque caso contrario creo que podríamos sumergirnos en una crisis institucional sumamente y lo cual sería, yo creo que en alguna medida contradictorio con el papel que la Corte ha venido teniendo, insisto, en las peticiones ciudadanas, y no solamente de asamblea constituyente, sino de pedidos de consultas populares, de referéndums, etcétera. La Corte ha sido muy, muy acuciosa, y casi si pusiste una palabra que no debías, la Corte te niega. Yo, como siempre digo en clases, necesitas un postdoctorado para pasar los requisitos que la Corte ha establecido para consultar algo a la ciudadanía. No se diga un tema constituyente. Bueno, perdóname que tenga una interrupción. Depende de la materia. También hemos visto casos en los cuales la Corte es muy flexible. En que la Corte genera excepciones. Sí, pero al menos las reglas que la Corte ha sustentado, obviamente son reglas muy complejas, y al menos en materia de poder constituyente, porque coincido con Juan Francisco que en consultas populares la Corte ha sido muy rigurosa por unos temas y muy flexible para otros, pero en poder constituyente, más bien dicho, en asamblea constituyente, la Corte sí ha sido muy estricta, y literalmente, oye, el considerando no estableció o era un considerando que no garantizaba la libertad del elector, te niego la solicitud por un considerando. En otros casos la Corte ha modulado, en otros casos la Corte ha buscado salvar justamente la pregunta y el tema, ¿no? Entonces yo creo que va a depender mucho de la coyuntura política y el apoyo y el sustento que se le da a la Corte, también incluso desde la ciudadanía, porque evidentemente, imagínate el escenario. Políticamente ya sabemos las herramientas que existen y depende de la coyuntura. Y si la ciudadanía mayoritariamente se empieza a sentir en el ambiente, que la ciudadanía se esperanza en que el día de mañana se va a acabar la inseguridad, se va a acabar el narcotráfico, se van a acabar las inundaciones, se va a acabar la pobreza, los cortes de luz con un proceso constituyente, la ciudadanía va a ser un mecanismo de presión para la Corte. Entonces, claro, por eso depende de muchas circunstancias de orden fáctico lo que vaya a pasar en este proceso. Claro, un poquito lo mencionamos anteriormente, bueno, Emilio lo mencionó anteriormente, la constituyente en plenos poderes. ¿Creen ustedes que el virtual presidente observará los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre esta constituyente de plenos poderes? Debería. O sea, ojalá lo haga. Y ojalá tengamos un proceso constituyente adecuado.
¿Qué implica un proceso constituyente adecuado desde mi punto de vista? Un proceso en el cual quien ejerce el poder constituyente o esta asamblea constituyente se limite a lo que Cumplir le su corresponde. función. ¿Qué le corresponde? Modificar la Constitución o elaborar una nueva Constitución. Esto de los plenos poderes me parece que es una entre comillas, una institución que lo que permite es tomar ciertos atajos. Y esos atajos son sumamente peligrosos, que además, desde mi punto de vista, y conforme lo ha ido desarrollando la Corte Constitucional en sus diferentes momentos, ¿no es cierto?, eventualmente pueden ser inclusive antidemocráticos. Una Corte Constituyente ¿puede dictar leyes? En mi opinión, no puede dictar leyes. Para eso tengo el órgano que corresponde. Una constituyente puede dictar indultos o amnistías, no debería poder hacer. Una constituyente puede remover autoridades de elección popular. Una constituyente puede designar a superintendentes, designar a contralores, puede designar a procurador. No debería. El límite connatural del ejercicio del poder constituyente es modificar o elaborar una constitución. ¿Debería observarse? La respuesta es sí. ¿Lo va a hacer? Yo ahí creo que nuevamente caemos en la cancha política y creo que es muy tentador para el poder de turno el tener una constituyente de plenos poderes. Evidentemente, el proponente de este proceso evidentemente va a querer una constituyente de plenos poderes, porque ya hemos visto que la constituyente atropella todo el poder constituido, cuando su única función, sobre todo en el esquema que explicó muy bien Juan Francisco, es redactar el borrador de la Constitución. O sea, ni siquiera es un ejercicio como tal del poder constituyente. Sin embargo, insisto, creo que es muy tentador desde el punto de vista político el contar con una asamblea de plenos poderes y tu poder hacer y deshacer de todo el poder constituido en el Ecuador. Porque además, y Emilio, coincido contigo, eso te permite cooptar espacios. Entonces, imagínate, eventualmente a través de la asamblea constituyente cooptas los diferentes espacios, las diferentes instituciones que eventualmente te interesan. Entonces, sí, lamentablemente desde el punto de vista teórico a la práctica creo que puede haber un divorcio muy significativo, y dependiendo de cómo las mayorías, que es lo que tú decías, Emilio, habría que ver cómo se estructura una eventual mayoría en la asamblea constituyente. No te sorprenda también que aunque la pregunta no diga, una vez instalada la asamblea constituyente, digan, soy de plenos poderes. mandato 1, decreto 1, acuerdo 1, resolución 1, soy de plenos poderes. O sea, sí, o sea, por eso es que lo que decía Emilio, y yo hago mías sus palabras, entrar en un proceso constituyente, entras en un ámbito de incertidumbre y de inseguridad, en todo ámbito que no creo que sea demasiado sano en nuestra actual coyuntura. Claro, realmente es algo muy, volvemos a la primera pregunta, disruptivo para todos nosotros. Y vamos a un tema un poco más hipotético, ¿ya? Digamos que ustedes hipotéticamente convocan a una constituyente. ¿Qué cambios le harían sustancialmente a la nueva constitución? En la parte orgánica, ¿qué cambio en la estructura le darían a la función judicial? ¿Le integrarían a la Corte Constitucional a esta función? ¿Y qué facultades mantendrían? A ver, yo algo de forma general. Si es que de mí dependería la redacción de una constitución, yo trataría de, primero, reducirla sustancialmente. O sea, es decir, a mí me parece que tenemos una constitución excesivamente reglamentaria, que se queda en un montón de detalles. Eso sería como, digamos, una línea transversal metodológica formal, ¿ya? Desde el punto de vista orgánico, yo no creo, y creo que no ha funcionado el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que tenemos que olvidarnos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo eliminaría instituciones que están en la Constitución y que no tienen ningún sentido, como las regiones autónomas. Es decir, ¿por qué en un país en el cual no existen regiones autónomas tenemos varios artículos dedicados a la creación con competencias, con potestad de regiones autónomas? La respuesta es tan coyuntural como que en el año 2007 contrataron unos asesores españoles que, como en España hay regiones autónomas, dijeron que en el Ecuador también hay regiones autónomas. Han pasado 17 años de vigencia de la Constitución. ¿Cuántas regiones autónomas hay? Ya nadie se le ha ocurrido Cero. convocar. ¿Cuántas regiones autónomas hay? Cero. Entonces habría que eliminar eso, ¿no es cierto? Yo personalmente creo que la Corte Constitucional debería ser un organismo extrafuncional. Yo no creo que debería ser parte de la función judicial, porque la Corte Constitucional tiene que controlar a todos los poderes del Estado, hacer un control de constitucionalidad. Conversábamos con Emilio,
yo debilitaría el Consejo de la Judicatura. O sea, yo casi le privaría de potestades disciplinarias, sobre todo respecto de los jueces. Tal vez le mantendría algunas potestades disciplinarias, tal vez con secretarios, con amanuenses, con personal administrativo, pero yo limitaría muchísimo las competencias del Consejo de la Judicatura en cuanto a control disciplinario de órganos jurisdiccionales. Y en cuanto a la Corte Constitucional, yo sí tengo clarísimo, y este es un tema personal, no sé si lo coincida, pero yo lo primero que le diría a la Corte Constitucional es que no puede actuar de oficio, ¿ya? O sea, es decir, que la Corte Constitucional tiene estas funciones y no puede actuar de oficio. Es que me llegó una acción extraordinaria de protección y de una vez voy a declarar la inconstitucionalidad de una norma. O la inconstitucionalidad de normas conexas. O peor aún, de una vez voy a regular algo. Y no sé si la palabra es reglamentar, normar, legislar. Yo creo que las cortes constitucionales en general, y eso es una visión y un convencimiento mío, las cortes, tribunales constitucionales, salas constitucionales no deben actuar. Son órganos jurisdiccionales. Sí. Y prime el principio dispositivo. O si no, básicamente, nuevamente relativizas el ordenamiento jurídico. Y yo, por ejemplo, otra cosa que yo tendría mucho cuidado con la Corte Constitucional, yo creo que no debería ser quien dirime todos los problemas políticos de este país. O sea, aquí, muerte cruzada, ¿quién decide? La Corte Constitucional. Juicio político contra el presidente, ¿quién decide? La Corte Constitucional. Todo tipo de consulta popular, vamos hacia la Corte Constitucional. O sea, insisto, yo creo que la Corte Constitucional debería mantenerse como un organismo extrafuncional. Me parece que evidentemente debe encargarse de todo el sistema de control constitucional, en este caso concentrado del país, me parece que es obvio, pero sin facultades oficiosas, y sí le quitaría cierto protagonismo en determinados temas que me parece que tienen una naturaleza política y que más bien le corresponden al órgano político de representación mayoritaria, que desde mi punto de vista es la función legislativa. Emilio, ¿qué nos puedes tú comentar sobre esta pregunta? ¿Estás de acuerdo con Juan Francisco? ¿Le darías otras funciones a la función judicial, a la Corte? No, de acuerdo. Yo creo que la Corte debería mantenerse primero como un órgano extra función, es decir, que no forme parte de la función judicial. En eso estoy completamente de acuerdo. Creo que el sistema ha funcionado. Creo que la Corte ha sido un contrapeso importante a los poderes de turno. Finalmente, la conformación, especialmente la última conformación desde el 2019, ha dado muestras de una independencia, de guardar la institucionalidad, y eso es algo que hay que reconocer de la Corte Constitucional. Así que, por ese lado, no. Coincido con Juan Francisco en muchas de sus propuestas de limitar ciertos ejercicios que se han ido desnaturalizando por justamente la ambigüedad normativa. Y respecto a la función judicial, conversamos con Juan Francisco esta mañana, volver al sistema de cooptación de jueces, porque hemos visto que el tema de los famosos concursos de méritos de oposición ha sido un fracaso absoluto. Yo sí soy un creyente de que no hay sistema perfecto. Todos los sistemas tienen complicaciones y problemas, pero creo que la historia nos ha enseñado que el sistema de cooptación en la Corte Nacional de Justicia, es decir, que los propios jueces sean los que designen a sus reemplazos, es un sistema que ha funcionado en el Ecuador, que dio buenos resultados, y que finalmente no estás en la injerencia política de los poderes de turno. Entonces, quizás por ahí me iría en cuanto al tema de la administración de justicia. Excelente. Y ahorita topando un tema en el que ambos son expertos, ambos profesores de procesos constitucionales, ¿reformarían alguna garantía jurisdiccional? ¿Cuál y por qué? A ver, y esa es una de mis principales preocupaciones respecto al poder constituyente. Las garantías jurisdiccionales son la herramienta que tenemos los ciudadanos como un límite para el ejercicio abusivo del poder. Estemos claros en eso. Y a veces nuestros políticos, producto de la desnaturalización que ha habido de ciertas garantías, ya les he oído hablar de que quieren eliminar las garantías, y la gente aplaude ese tipo de iniciativas, claro, porque los delincuentes con los habeas corpus han salido, las acciones de protección han sido desnaturalizadas y demás, pero los políticos no se les ocurre mejor cosa que decir eliminemos las garantías. Y claro, para eso está el poder constituyente, y queremos eliminar las garantías y quedarnos con procesos contenciosos administrativos que duran 15 años. Entonces a mí sí me preocupa de sobremanera, pero eso no quita que yo sí haría ciertos cambios. Yo eliminaría, creo que hay un exceso de garantías jurisdiccionales, muchas de ellas duplicadas. Por ejemplo, la acción por incumplimiento es una acción muy poco utilizada, comprendida. Creo que se le podría unificar a través de otras garantías y simplificar el sistema de garantías, incluso para efectos de las clases de procesos constitucionales. Como yo siempre les digo, actualmente los estudiantes tienen una dura tarea de aprenderse y cómo funcionan y para qué son todas las garantías que existen en nuestro sistema.
yo me quedaría con la acción de protección, el habeas data, el habeas corpus, y yo sí reforzaría o mantendría la acción extraordinaria de protección. Yo creo que es una garantía que finalmente ha servido para limitar en cambio el abuso del poder jurisdiccional y sobre todo la desnaturalización y la afectación a los derechos constitucionales. Entonces, eso es quizás lo que yo haría, y reafirmaría el rol de la Corte como una Corte de cierre en materia de garantías, que un poco la Corte se ha venido resistiendo a ser una Corte únicamente de precedentes, sino una Corte de garantías. Ese también es un tema que yo lo pondría sobre la mesa en una eventual constituyente. Pero sin lugar a dudas, para mí este es uno de los temas más delicados de un proceso constituyente. Juan Francisco, ¿tú qué garantía cambiarías o no cambiarías ninguna? A ver, yo simplificaría el régimen de garantías. O sea, por ejemplo, el tema de las medidas cautelares, yo eliminaría las medidas cautelares que no son cautelares, por ejemplo. O sea, cuando uno revisa el artículo 87 de la Constitución, ve que hay dos tipos de medidas cautelares. Las que sirven para evitar la violación del derecho y las que sirven para cesar la violación del derecho que se ha producido. Y la acción de protección también te permitiría reparar esas violaciones del derecho cuando ya el derecho ha sido vulnerado. Yo, por ejemplo, diría las únicas medidas cautelares y las fortalecería son las medidas cautelares que te permitan evitar que la violación del derecho se produzca, con lo cual ya no tendrías necesidad de proponer otro tipo de garantías. Entonces yo, por ejemplo, fortalecería las medidas cautelares que le llaman autónomas y yo eliminaría las medidas cautelares conjuntas, por ejemplo. Yo coincido con Emilio, a mí la acción por incumplimiento me parece que en los supuestos se los podría solventar a través de una acción de protección con ciertos matices. Incluso por omisión, o sea... La misma acción de incumplimiento yo creo que es algo que es con natural ejecución de las decisiones, yo no creo que necesites una garantía específica. La acción de acceso a la información pública, a mí me queda mucho la duda de si es que realmente debería ser una garantía jurisdiccional o más bien debería haber, como nació la acción de acceso a la información pública, básicamente como una medida regulada en la ley a través de los cuales los ciudadanos podemos acceder a información pública. ¿Para qué elevarlo a un régimen de garantías jurisdiccionales? Yo sé que lo que voy a decir va a generar mucha cola. Yo respecto del habeas corpus, ¿no es cierto? Este habeas corpus que se introdujo en la Corte, que se introdujo en la Constitución, ¿no es cierto? Este habeas corpus correctivo, yo creo que hay que redactar de una forma completamente distinta. En mi opinión, no es posible que el habeas corpus correctivo quepa como un mecanismo para obtener la libertad cuando ya hay sentencias ejecutoriadas. Yo no creo que el habeas corpus, como en la práctica se lo ha utilizado y que lamentablemente no se ha cerrado del todo en los precedentes de la Corte, sea casi un mecanismo de conmutación de la pena. Yo creo que esos son unos problemas que ha habido con el habeas corpus. Y sí, me parece que es importante el resto de garantías, la acción de protección creo que hay que consolidarla. Y en la acción extraordinaria de protección, yo tengo un poco más de reparos que los que tiene Emilio. Creo que debería mantenerse con ciertos matices, porque en la práctica, y ahí yo sí lo hablo desde el punto de vista práctico, tenemos una acción extraordinaria de protección que es extremadamente generosa, pero a través de la rigurosidad en la admisibilidad resulta que... El 96% de AEP se inadmiten. Entonces eso ya no es una garantía. Exacto. Llámale proceso de selección, un proceso de revisión, pero una garantía supuestamente cuya tasa de inadmisibilidad es superior al 95%, ya no es garantía. Claro. Es un mecanismo de selección. Entonces yo tal vez digo, ok, sincerémonos en ese sentido y digamos, ok, ya no hay una garantía, hay un mecanismo de selección y revisión. Entonces, yo sí creo que, si bien yo diría que de las mejores cosas que tiene la Constitución del 2008 es el régimen de garantías, sí creo que necesitaría, y así estoy en una constituyente, aprovecharía para mejorar ese sistema, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Emilio y Juan Francisco, realmente todos sus aportes fueron muy interesantes. Como lo vimos a través de este podcast, nos veremos enfrentados a muchos retos jurídicos, económicos, políticos, y bueno, hay que ver y esperar qué pasa en estas nuevas elecciones, qué nos viene para un nuevo Ecuador. Y muchas gracias. Gracias por participar en este podcast, a todos nuestros oyentes por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter
como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.